Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy les voy a presentar mi proyecto final o mi proyecto eh, que está titulado como Rieles Magnéticos Viales. Aquí quiero recordar un poco el rol que tenemos nosotros como ingenieros, que a pesar de tener varias definiciones, yo concuerdo muchísimo con la definición de que el ingeniero es la persona que está encargada de resolver problemáticas humanas usando los recursos naturales a nuestro favor, resolviendo pues las problemáticas, ¿no? O buscando optimizar procesos. En este caso, nosotros sabemos que en la Ciudad de México y bueno, en la mayoría de países, pero ahorita nos vamos a concentrar en el nuestro y en la Ciudad de México, para ser exactos. Pues en la Ciudad de México es donde ocurren la mayor cantidad de accidentes viales, aunque parezca para algunos no tan lógico y para alguien más lógico. Podemos notar que en los últimos años, según los datos del INEGI y el MIT, la mayoría de accidentes viales han ocurrido pues lógicamente, en las avenidas más concurridas de la Ciudad de México. Estamos hablando de Circuito Interior, Eje 2 y etcétera. Aquí podemos ver un poco más desglosado que al tener en la Ciudad de México mayor influencia en siniestros viales, pues se sacaron algunos datos, como que podemos ver que la mayoría de las causas de los accidentes viales se dan por negligencia. En este caso podemos mirar que es entre el 80 y el 90% de los incidentes. Y lógicamente, pues al ser negligencia humana, está enlazado en un desglose, está enlazado en el factor humano. Y aquí lo podemos ver desglosado, que sería en 30% el exceso de velocidad, las distracciones y conducir bajo influencias de alguna sustancia o la fatiga. Aquí podemos ver un poco más físico con estas gráficas que realicé, que podemos ver que el factor principal de los siniestros, pues el 80% es el factor humano, un 20%, no, me parece que es un 10% es el entorno. Estamos hablando de cosas como que un bache sin tapar, podría sí contabilizarse como negligencia de la alcaldía, pero en este caso pues para centrarnos un poco más en el tema del que estamos hablando, no, lo vamos a meter por el lado de entorno. Entonces, con esto me refiero a entorno. También tipo en las carreteras, que no tenga el pavimento una buena calidad de vida, que no haya tenido una correcta trata. Con esto me refiero a entorno. Y del vehículo, que en este caso es más pequeño. Es una fracción todavía más pequeña que el entorno. Porque pues sí, también los accidentes, aunque parezca pues algo improbable, sí se llega a dar por fallas del vehículo. Pero aunque aquí se ve no una fracción tan pequeña, realmente es bastante pequeña en comparación a todo esto que es el factor humano. Estando dentro del factor humano, podemos ver que, como muestro aquí, el 30% se da por exceso de velocidad. El otro 30% se da por distracciones. En esto pues ya habíamos mostrado anteriormente, se puede dar por el celular, estar chateando, o por simplemente voltear a mirar a un lado cuando se está en carretera. Y pues el exceso de velocidad me parece que se explica solo.
porque pues de todos modos recordemos que estamos hablando de negligencias. El alcohol o fatiga. En esto pues seguimos en el área de negligencias y podemos observar una tendencia en que el ser humano es bastante negligente al momento de conducir. Y bueno, aquí podemos ver otros errores. En este caso, los otros errores se pueden atribuir al entorno o al vehículo. ¿Ok? Eh, Como introducción, en 2022, el experimento o el famoso experimento del sedán de China fue un experimento hecho por la Universidad de, de Yatong. Y fue simplemente un experimento para probar qué tan viable era pues el aplicar el magnetismo a los coches. En este caso se logró levantar 28 milímetros gracias a rieles conductivos. Aquí los podemos ver en la imagen. El objetivo es tomar esta base tecnológica y adaptarla al entorno humano de la Ciudad de México. No estamos hablando de una conversión total de la Ciudad de México, sino nos estamos refiriendo a que se instalarían los rieles, como podemos ejemplificar un poquito mejor en Congreso de la Unión. Hay bastante tráfico sobre el carril izquierdo. Entonces, lo que sería el objetivo es colocar solo un riel en un carril. Sería el carril que se usa, el de hasta la izquierda, como en cualquier avenida, que es el que se usa al que se le conoce como el carril de alta, porque pues es donde van las personas que necesitan ir más rápido. Entonces, por ende, la mayor cantidad de accidentes ocurre ahí o entre el carril que está abajo del alto. Entonces, lo que se busca con este proyecto es colocar rieles magnéticos sobre el carril de la alta. Aquí la hipótesis simplemente queremos tratar de buscar, o bueno, nuestra hipótesis es si se implementa un sistema de infraestructura de rieles magnéticos y de inducción en carriles confinados de las vías principales 7.6 de la red vial. Esto es importante porque podemos ver aquí que para el gobierno no representaría gran inversión. Lógicamente, como todo proyecto, pues va a necesitar una inversión, pero más adelante vamos a poder ver que con un modelo económico bien, bien construido se puede lograr. Se lograría desacoplar el factor humano en el control de los vehículos, desapareciendo teóricamente de la ecuación el 80% de las causas de hechos de tránsito mortales, al ceder la velocidad y aceleración de trayectoria a un sistema central, básicamente como el metro. Aquí lo que quiero aclarar es que el valor no solo es la levitación, sino es el desacoplamiento del factor humano, que como pudimos ver anteriormente en las gráficas, pues sí tiene bastante que ver en lo que son los accidentes viales mortales, ¿no? El objetivo general y los particulares sería también desarrollar la lógica de software y los algoritmos predictivos que permitan predecir trayectorias y estandarizar las tasas de aceleración en el carril automatizado, diseñar los módulos receptores de hardware automotriz, sensores LIDAR, radares de proximidad y actuadores mecánicos y la placa magnética necesaria para los vehículos. Estructurar un modelo de redituabilidad integral mediante alianzas con aseguradoras y un sistema de peaje dinámico para que se garantice la viabilidad financiera. Más adelante vamos a explicar un poquito más el modelo. En este caso de desarrollar no se refiere a que nos haya inventado, sino que pues lógicamente se tiene que programar.
En el diseño podemos ver estos sensores LIDAR o radares de proximidad o actuadores mecánicos, ya en bastante de la infraestructura automotriz y de la industria económica en estos años. Entonces no sería tampoco que se tuviera que... No es como que lo tenga que ser en un futuro muy grande, sino simplemente pues ponerse manos a la obra. Aquí podemos ver nuestra metodología de la investigación y lo que queremos aquí es enfocarnos en un enfoque interdisciplinario, dividiendo las investigaciones en 4 áreas. Lógicamente pues podría necesitarse alguna que otra más, pero estas serían las 4 principales. El control de sistemas y lógica de software. Lógicamente serían los que crearían el algoritmo de control predictivo. Los de control de automatización, que se cargarían del hardware automotriz. Especificación de enlaces mecatrónicos, electrónicos y telecomunicaciones entre la infraestructura y el vehículo. Obra civil, logística e infraestructura. Análisis de los flujos de tráfico, costos de materiales, durabilidad del asfalto y diseño geométrico de las zonas de acoplamiento del sistema. Ingeniería eléctrica. Cálculo de cargas de la red de alimentación eléctrica del carril, garantizando el electromagnetismo adecuado y la ubicación de subestaciones. Aquí podemos ver más o menos periférico, viaducto, que también son una de las principales avenidas de la Ciudad de México y que también desgraciadamente se encuentran entre las avenidas que cuentan con mayor índice de accidentes y siniestros. Aquí podemos ver cómo sería redituable. El proyecto se plantea en un ecosistema financiero autosustentable, basando en monetización de la seguridad y el tiempo, estructurando 3 ejes de capitalización. Peaje dinámico de alto valor, sistema de tajo automatizado, para un poquito guiar, porque a veces el título no es tan específico con lo que se está hablando. Entonces, para recordar un poco qué es un TAG, es una especie de tarjeta de crédito, por así decirlo, en el que te ahorras tiempo de espera o de fila al tu pasar una caseta cuando vas a otro estado, porque no necesitas formarte, simplemente pasas y se coloca el tag, se coloca arriba del coche, del toldo del coche. Por ende, tiene un sensor arriba la caseta, entonces tú pasas por ahí debajo y la caseta al detectar el tag te cobra la tarifa sin que tú hayas tenido que hacer la fila para pagarla. Pues lógicamente se implementaría una tarifa con acceso exclusivo para los carriles de inducción. Propuesta del valor al usuario. El conductor no paga por ir más rápido, paga por una probabilidad de siniestralidad cercana a cero y por la recuperación del tiempo. Al ceder el control del vehículo, la automatización del riel, el usuario transforma el tiempo de traslado dependiendo de la longitud del tramo en tiempo útil y seguro, pudiendo trabajar, realizar llamadas, descansar o realizar actividades personales sin riesgo. Porque también hay que ser un poco justos. No es tampoco como que seamos negligentes a tal punto de no importarnos nuestra vida, sino que muchas personas tienen que tomar llamadas de trabajo, llamadas de ventas, cosas que sí podrían categorizarse como negligentes, pero podemos saber que no es por no valorar la vida de los demás, sino pues porque también tienen trabajo que hacer y cosas que hacer. Entonces, esta sería la propuesta principal, porque aunque no irías más rápido, por así decirlo, es una velocidad constante. Estamos hablando de que habría cierta separación entre el coche que va delante y el tuyo, y habría una velocidad constante, como podemos observar en el tráfico de nuestros días. Un flujo constante de velocidad es casi imposible, porque basta con que tan solo uno de los conductores tenga una situación o haya por error metido una velocidad incorrecta
y va a dar ese pequeño frenón, y ese frenón va a hacer que el coche 1, el coche 2, el coche 3, el coche 4 y el coche número N van a realizar el mismo parón para no chocar. Entonces, como podemos darnos cuenta en el ejemplo, no es muy difícil encontrar una velocidad constante al momento de transitar las calles principales de la Ciudad de México. Entonces, también la propuesta de este eje de automatizado es de que sería una velocidad constante y de que te está dando una seguridad de siniestralidad de casi cero. Eso lógicamente exentando que pues a alguien no se le ocurra tratar de invadir el carril automatizado, que bueno, se contaría con una especie de pequeña barrera para que pues se evitara eso, ¿no? El segundo punto serían las alianzas estratégicas y subsidios de aseguradoras. Identificación de la oportunidad. Los siniestros viales por colisión y negligencia de vía rápida representan mayor porcentaje y pérdidas millonarias anuales para el sector de aseguradora de la CDMX. El esquema de financiamiento sería la estructura de un modelo de negocio donde las empresas aseguradoras financian el total o parcialmente la infraestructura pública, el riel en este caso, el riel automatizado o el riel inductivo, o subsidien los módulos receptores, el hardware de los automóviles. El retorno de la inversión. A cambio de la inversión inicial, las aseguradoras eliminan pagos por primas, accidentes mortales y pérdidas totales de los tramos más peligrosos de la Ciudad de México a largo plazo. Sus ganancias se verían en gran parte pues beneficiadas por este tipo de sistema. ¿Por qué? Porque ellos al ya podrían incluirlo hasta en su propio modelo de negocios, de que como aseguradora ya puedes subsidiar, por así decirlo, el peaje a tus afiliados, mencionándoles los beneficios del punto 1, y tú como aseguradora te estás asegurando un cliente una cuota mayor a la que sería el peaje si el usuario la pagara por sí solo, y pues tienes mayores afiliados. Y la eficiencia energética y la mitigación del desgaste mecánico, porque al solo estar conduciendo ya los neumáticos se desgastan, los frenos se desgastan, y más partes del coche pues, lógicamente se van desgastando con el uso. Uno de los beneficios del riel inductivo es ese. No necesitas frenos, las llantas van a aumentar su calidad de vida muchísimo más. Y yo creo que una de las cosas más importantes, además de, pues lógicamente, sería el cuidado al medio ambiente. Porque se reduciría la cantidad de gasolina o se buscaría que no se tenga ni que utilizar gasolina en esos pequeños tramos. También pues lógicamente contribuyendo al cuidado del medio ambiente. El diseño, el tipo de estudio, la población de estudio y universo de trabajo. El tipo de estudio pues sería un aplicado, descriptivo y proyectivo. El universo de trabajo pues serían las avenidas principales, con una estación de metro cercana y la infraestructura de la Ciudad de México. ¿Por qué una estación de metro cercana? Porque así abarataríamos los costos de instalación utilizando las subestaciones. Porque aunque parezca algo difícil de creer, no se necesitaría mucho voltaje. Bastaría con puentear las subestaciones del metro y perfectamente podríamos tener la cantidad de energía que necesitamos. Además de que pues ahorita como se han ido actualizando las subestaciones de la Ciudad de México, perfectamente podrían soportar la carga. Porque recordemos, no estamos hablando de toda la Ciudad de México, sino de unos tramos. Lógicamente, al ver si nuestra hipótesis se comprueba y el modelo de negocios demuestra ser redituable en el futuro, pues podríamos ya ir a lo mejor construyendo más subestaciones especiales para más rieles en la Ciudad de México. Pero pues por lo mientras, perfectamente por los pequeños tramos
de las avenidas principales bastaría con tener una estación del metro cercana. Y la población del estudio, pues serían los vehículos particulares que utilizan las zonas de acoplamiento de las vías de acceso controlado, que conforman el 7.6 de la red vial primaria para comprobar la hipótesis. El diseño es este. Voy a mostrar más adelante una animación del prototipo de cómo se vería. Pero básicamente esta es la parte inferior del coche. Tendríamos tres barras conductivas, en la cual estas tendrían carga negativa, mientras que en el riel se tendría una carga positiva. Ok, entonces estas dos, las de los laterales, estarían manteniendo el coche fijo en el riel, evitando que se pueda salir del riel como tal. Y la barrita de en medio es la que va a tener la misma polaridad que el riel conductivo de abajo, haciendo que tenga una repulsión, haciéndolo levitar unos cuantos milímetros, lo necesario para que las llantas no se desgasten y para poder mantener esa velocidad constante. Aquí podemos ver una ejemplificación de cómo sería. Y pues eso sería todo. Espero les haya gustado. Sin más me despido y que tengan bonita tarde.